Cuando era un joven, Billy Graham probablemente nunca imaginó que su vida llegaría a impactar a millones de personas en todo el mundo. Creció en una granja humilde en Carolina del Norte, rodeado de responsabilidades diarias por llevar llora lejos de las luces brillantes y lucidos escenarios llenos de multitudes. Como muchos jóvenes de su tiempo, tenía sueños y aspiraciones, pero también dudas y temores sobre lo que el futuro le depararía. Sin embargo, había algo especial en su vida, algo que en ese momento él no podía comprender plenamente. Un llamado divino que lo invitaba a lo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Quizás te has preguntado una vez, Dios tiene un propósito para mí. Puedo usar mi vida con todas mis debilidades, errores y limitaciones para algo significativo. La historia de Billy Graham nos muestra que la respuesta es un rotundo sí. En Jeremías 21:12, Dios declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el plan de Dios, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Billy Graham no nació como un evangelista poderoso. No comenzó su vida con la certeza de que predicaría el evangelio a millones. De hecho, hubo momentos en los que se resistió al llamado de Dios, momentos en los que las dudas y los miedos parecían más grandes que su fe. Pero lo que marcó la diferencia en su vida fue su disposición final a decir sí al llamado de Dios. Esa decisión cambió no solo su destino, sino también el de innumerables personas que escucharon el mensaje de salvación a través de él. En Isaías 6:8 el profeta dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta de obediencia es la misma que Billy Graham dio cuando finalmente entregó su vida completamente a Dios. No era perfecto, no tenía todas las respuestas y ciertamente no se sentía calificado, pero estaba dispuesto. Y en esa disposición Dios obró maravillas. Tal vez como Billy Graham en su juventud, tú también has experimentado ese llamado de Dios en tu vida. Tal vez lo has sentido en momentos de soledad, cuando tu corazón parece susurrarte que hay algo más para lo que fuiste creado. O tal vez has sentido una inquietud en tu interior, un anhelo de propósito, una certeza de que la vida es más que simplemente pasar los días. Ese sentimiento no es una coincidencia. Es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, invitándote a un caminar más profundo con Dios. Es importante recordar que el llamado de Dios no siempre llega con un gran estruendo, señales dramáticas. A veces un susurro suave, un pensamiento persistente que no puedes ignorar. Dios no busca a los perfectos ni a los que tienen todas las respuestas, Él busca corazones dispuestos. En 1 Corintios 1:27 se nos dice, que lo necio del mundo escogió Dios, para si un sabio rozará a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto significa que no importa cuán inadecuado te sientas, Dios puede usarte para hacer cosas extraordinarias si estás dispuesto a confiar en Él. Billy Graham no está preparado para el llamado de Dios en términos humanos. No tenía una educación teológica avanzada ni una experiencia previa en predicación. Pero lo que sí tenía era un corazón abierto y una disposición a aprender. Sabía que no podía hacerlo solo, pero también sabía que no tenía que hacerlo solo. Dios es su fidelidad siempre equipa a aquellos que llaman. En 2 Corintios 2:1 Pablo escribe, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad fue clave en la vida de Billy Graham y puede serlo también en la tuya. El mundo necesita desesperadamente a hombres y mujeres que estén dispuestos a responder al llamado de Dios. Vivimos en tiempos de confusión, incertidumbre y dolor, donde muchas personas buscan esperanza y respuestas. Como seguidores de Cristo, tenemos el privilegio de llevar ese mensaje de esperanza al mundo. Pero para hacerlo, primero debemos decir, misterio llamado de Dios en nuestras propias vidas. Quizás te preguntas, ¿cómo sé si Dios me está llamando? La respuesta está en el anhelo que sientes por algo más grande que tú mismo. Está en los momentos en los que sientes que hay un propósito más profundo para tu vida. Y está en la palabra de Dios que continuamente nos invita a seguir a Cristo y a ser parte de su plan redentor. En Mateo 4:19 Jesús le dijo a Pedro y Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta invitación no fue solo para ellos, es para ti y para mí también. Hoy, mientras reflexionamos sobre la historia de Billy Graham y su resistencia inicial al llamado de Dios, quiero animarte a que examines tu propio corazón.
Tal vez has sentido el llamado de Dios, pero lo has ignorado pensando que no estás preparado o que no eres lo suficientemente bueno. Pero déjame decirte esto, no importa quién seas o dónde te encuentres, Dios tiene un propósito para ti. Todo lo que Él necesita es tu disposición a obedecer y a confiar en su plan. Así que mientras comenzamos este tiempo juntos, quiero invitarte a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte. Permite que su Espíritu hable a tu vida, porque al igual que Billy Graham, tú también puedes experimentar una transformación que no solo cambiará tu vida, sino también las vidas de aquellos que te rodean. Todo comienza con un simple y sí al llamado de Dios. Que el Señor te bendiga mientras reflexionamos sobre esta verdad juntos. Cuando pensamos en grandes figuras de la fe como Billy Graham, es fácil imaginar que su camino hacia Dios fue sencillo, sin tropiezos ni dudas. Sin embargo, la es que, como cualquier ser humano, enfrentó luchas internas, dudas y momentos de resistencia al llamado de Dios. Estas experiencias no lo hicieron menos digno del propósito divino, por el contrario, lo prepararon para convertirse en un instrumento poderoso en las manos del Señor. Billy Graham creció en un hogar cristiano donde se valoraban la fe y los principios bíblicos. Asistía a la iglesia, participaba en actividades religiosas, pero como muchos jóvenes, su compromiso no era profundo. Había un vacío en su corazón que no podía llenar con nada de lo que el mundo ofrecía. A menudo se encontraba preguntándose, ¿qué significa realmente seguir a Dios? ¿Y qué espera Él de mí? Estas preguntas no son únicas de Billy, son preguntas que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. En Proverbios 16:9 se nos dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este versículo refleja lo que sucedía en el corazón de Billy en su juventud. Tenía planes y aspiraciones propias, pero Dios tenía un propósito mayor para él. Sin embargo, como muchos de nosotros, Billy luchó con la idea de rendirse completamente al llamado de Dios. Sentía que no estaba preparado, que no era lo suficientemente bueno o capaz para servir de manera significativa. Uno de los mayores obstáculos que enfrentó Billy fue la duda. En Éxodo 3:1 vemos que incluso Moisés, uno de los grandes líderes de la Biblia, tuvo dudas cuando Dios lo llamó. ¿Quién soy yo para que vaya y saque de Egipto a los hijos de Israel? De manera similar, Billy se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para servir a Dios. Sentía el peso de sus propias limitaciones y a veces dudaba de que Dios pudiera usarlo de una manera significativa. En esos momentos de incertidumbre, Billy también enfrentó el temor al cambio. Rendirnos al llamado de Dios a menudo significa dejar atrás lo que conocemos y dar un paso hacia lo desconocido. Para un joven que disfrutaba de la vida sencilla en una granja, la idea de entrar en ministerio parecía abrumadora. Se preguntaba cómo sería su vida si respondía al llamado de Dios, y esas preguntas lo hacían dudar. Pero en Isaías 4:10, Dios nos da una promesa que sostiene a todos los que enfrentan este tipo de luchas. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la estrella de mi justicia. Además del temor, Billy enfrentó la presión de sus propias expectativas y las de quienes lo rodeaban. A veces, nuestras propias ideas de lo que queremos lograr en la vida pueden convertirse en barreras para seguir el plan de Dios. Billy tenía sueños y aspiraciones personales que no necesariamente se alineaban con lo que Dios le pedía. Pero en Mateo 6:33, Jesús nos recuerda, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Este versículo es un recordatorio de que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga del resto. Un momento clave en la lucha de Billy fue cuando comenzó a asistir a las reuniones evangelísticas lideradas por Mordecai Ham. Aunque inicialmente no estaba interesado en participar, la insistencia de un amigo lo llevó a asistir. En esas reuniones algo comenzó a cambiar en su corazón. Por primera vez, empezó a considerar seriamente la posibilidad de rendir su vida completamente a Cristo. Pero incluso en ese proceso todavía tenía preguntas y dudas. No fue una transformación instantánea, sino un viaje lleno de altibajos. En Salmos 37:5 leemos, enmienda Jehová tu camino y confía en el Ari y Él hará. Esta fue una lección que Billy tuvo que aprender a lo largo del tiempo. Sus dudas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero a medida que buscaba a Dios en oración y en su palabra, comenzó a experimentar una paz y una claridad que nunca había conocido antes.
Dios no le pidió que tuviera todas las respuestas sobre lo perfecto y simplemente le pidió que confiara en Él. Las luchas de Billy Graham con el llamado de Dios nos enseñan algo muy importante. No estamos solos en nuestras dudas y temores. Dios entiende nuestras luchas y trabaja pacientemente con nosotros para guiarnos hacia su propósito. En 2 Timoteo 1:7 Pablo escribe, ve, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad nos recuerda que Dios no nos llama a caminar en temor, sino en valentía, confiando en su poder y amor. Al final, lo que marcó la diferencia en la vida de Billy Graham no fue la ausencia de dudas, sino su disposición a dar un paso de fe. Eligió confiar en Dios a pesar de sus temores y limitaciones. En ese acto de obediencia encontró la fuerza y la dirección que necesitaba para seguir adelante. Y esa misma disposición está al alcance de todos nosotros. Dios no nos llama porque somos fuertes o perfectos, Él nos llama porque es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy tal vez tú también estás luchando con el llamado de Dios en tu vida. Quizás sientes que no estás listo, que no tienes lo necesario, que el costo es demasiado alto. Pero quiero animarte a recordar las palabras de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuán grandes sean tus dudas o cuán insuficiente te sientas, Dios puede obrar en ti y a través de ti, si le permites, guiar tu vida. Billy Graham no fue llamado porque era perfecto y fue llamado porque Dios tenía un plan para él, un plan que superaba cualquier cosa que él pudiera imaginar. Ese mismo Dios tiene un plan para ti. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Que esta verdad te anime a dar el siguiente paso en tu caminar con Dios, sabiendo que Él está contigo en cada momento, incluso en tus luchas y dudas. En la vida de toda persona que responde al llamado de Dios, hay un momento de transformación que marca un antes y un después. Para Billy Graham, ese momento llegó en un lugar inesperado, bajo circunstancias que al principio él mismo no consideró relevantes. Dios tenía un plan para él y ese plan comenzó a tomar forma de manera poderosa en una serie de reuniones evangelísticas lideradas por Mordecai Ham. Este evento aparentemente ordinario sería el escenario en el que Billy tendría un encuentro personal con Cristo que cambiaría su vida para siempre. En Juan 6:44 Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Este versículo nos recuerda que nuestra salvación no es el resultado de nuestros propios esfuerzos, sino de la obra del Espíritu Santo que nos atrae hacia Jesús. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Billy Graham. Aunque inicialmente asistió a las reuniones por curiosidad más que por convicción, Dios estaba obrando en su corazón, preparando el terreno para algo extraordinario. Las reuniones evangelísticas de Mordecai Ham eran conocidas por su predicación apasionada y directa. Ham no suavizaba el mensaje del Evangelio, hallaba con claridad sobre el pecado, la justicia y la necesidad de salvación. Al principio, Billy asistió con escepticismo. Era un joven que se resistía a la idea de rendirse completamente a Dios, pero algo en el mensaje lo conmovió profundamente. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de mintorcho, de ese que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa noche la palabra de Dios atravesó el corazón de Billy, revelándole su necesidad de un Salvador. Uno de los aspectos más impactantes de esa experiencia fue el momento en que Billy Graham entendió que el mensaje del Evangelio no era solo para la multitud que lo rodeaba, sino para él personalmente. A menudo escuchamos el mensaje de salvación y pensamos que es para otros, para aquellos que están más lejos de tienen vidas más rotas que la nuestra. Pero esa noche Billy entendió que él también necesitaba reconciliarse con Dios. En Romanos 3:23 se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo no hace excepciones, todos estamos separados de Dios por nuestro pecado y todos necesitamos su gracia redentora. Mientras Mordecai predicaba sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, Billy Graham comenzó a comprender la magnitud del amor de Dios. En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras resonaron profundamente en su corazón. Billy se dio cuenta de que no se trataba de lo que él pudiera hacer para ganarse el favor de Dios, se trataba de aceptar el regalo de salvación que Jesús ya había comprado para él con su sangre.
El momento de su decisión no fue acompañado por rayos o truenos, pero fue tan poderoso como cualquier manifestación sobrenatural. Billy sintió una convicción profunda de que no podía seguir viviendo su vida de la misma manera. En ese instante entregó su vida a Cristo, confiando en Él como su Señor y Salvador. Este acto de fe fue el comienzo de un viaje que le llevaría a impactar a millones de personas con el mensaje del Evangelio. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, hechas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo describe perfectamente lo que sucedió en la vida de Billy Graham. Aunque seguía siendo el mismo joven en apariencia, algo había cambiado radicalmente en su interior. Había nacido de nuevo y con esa nueva vida venía una nueva dirección, un nuevo propósito y una nueva pasión por compartir el amor de Dios con los demás. Después de ese encuentro con Cristo, Billy comenzó a buscar más de Dios. Pasaba horas leyendo la Biblia, orando y aprendiendo de aquellos que tenían una fe madura. Quería conocer más al Dios que lo había salvado y entender su voluntad para su vida. En Salmos 19:15 se nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este versículo se convirtió en una realidad para Billy mientras dejaba que la palabra de Dios guiara cada paso que daba. Sin embargo, este nuevo caminar no estuvo exento de desafíos. A pesar de su entrega a Cristo, Billy todavía enfrentaba dudas sobre cómo Dios podría usarlo. Era consciente de sus limitaciones y se preguntaba si realmente estaba preparado para servir a Dios de una manera significativa. Por medio de esas preguntas encontró consuelo en la promesa de Dios. En Filipenses 1:6, Pablo escribe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ahora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo le recordó que no se trataba de su capacidad, sino de la obra de Dios en su vida. El encuentro transformador de Billy Graham con Cristo no solo cambió su destino eterno, sino también la forma en que veía el mundo y a las personas que lo rodeaban. Comenzó a sentir una carga por los perdidos, un deseo de compartir con otros la esperanza y la paz que había encontrado en Jesús. Este fue el comienzo de su llamado al ministerio, aunque en ese momento todavía no entendía completamente lo que eso significaría. Hoy, la experiencia de Billy Graham nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo. Tal vez tú también has escuchado el mensaje del Evangelio, pero te has resistido a entregarte completamente a Dios. Tal vez piensas que no estás listo, que no eres lo suficientemente bueno, pero quiero recordarte algo. La salvación no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Jesús ya hizo por ti. En Efesios 2:8-9 se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de una fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios o no por obras para que nadie se gloríe. Al igual que Billy Graham, tú también puedes experimentar una transformación que cambie tu vida para siempre. No importa quién seas, dónde te encuentres o qué hayas hecho, Jesús te invita a venir a Él tal como eres. Si sientes el llamado en tu corazón, no lo ignores. Responde con fe sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Un plan que comienza con un encuentro personal con su Hijo Jesús. Que el Señor toque tu corazón hoy y te lleve a experimentar su amor transformador. Después de su encuentro transformador con Cristo, Billy Graham comenzó un nuevo capítulo de su vida. Pero como sucede con cualquier creyente, su decisión de seguir a Cristo no significó que todas sus dudas, temores y luchas desaparecieran de inmediato. De hecho, fue solo el comienzo de un proceso en el que tuvo que enfrentar desafíos internos y externos mientras buscaba comprender y obedecer el propósito de Dios para su vida. En Filipenses 1:6, Pablo escribe, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ahora perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo es un recordatorio de que el caminar con Dios es un proceso continuo. Aunque Billy había dado el paso de entregar su vida a Cristo, todavía había áreas en su corazón y mente que necesitaban ser moldeadas por el Espíritu Santo. Este es un recordatorio para todos nosotros. La salvación es el punto de partida, pero nuestra transformación diaria requiere rendición constante a Dios. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Billy fue el temor a no ser lo suficientemente buena para el llamado que comenzaba a sentir. A medida que crecía en su fe, comenzó a experimentar un deseo profundo de compartir el Evangelio con otros. Pero ese deseo estaba acompañado de preguntas como, ¿quién soy yo para hablar en nombre de Dios? ¿Qué puedo ofrecer a las personas? Estas dudas no son raras, de hecho son comunes en todos aquellos a quienes llaman.
Moisés expresó una preocupación similar cuando Dios lo envió a Israel. En Éxodo 4:10, Moisés dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes miré de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Billy, como Moisés, tuvo que aprender que el llamado de Dios no depende de nuestras habilidades, sino de su poder obrando a través de nosotros. En 2 Corintios 9:9, Pablo nos recuerda las palabras de Dios. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad fortaleció a Billy mientras enfrentaba sus inseguridades. Comenzó a darse cuenta de que su tarea no era confiar en sí mismo, sino depender completamente de Dios. La confianza en Dios se convirtió en el ancla que lo sostuvo mientras daba los primeros pasos en su llamado. Otro desafío importante para Billy fue la resistencia externa. A medida que comenzó a compartir el Evangelio, enfrentó críticas de aquellos que no entendían su pasión o que dudaban de su capacidad. Algunas personas lo consideraban demasiado joven, demasiado experto o incluso demasiado ambicioso. Pero en lugar de dejarse desanimar, Billy eligió enfocarse en lo que Dios decía sobre él, no en las opiniones humanas. En Gálatas 1:10 Pablo escribe, me busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo fue un recordatorio para Billy de que su llamado no era para complacer a las personas, sino para servir a Dios con fidelidad. Mientras enfrentaba estas luchas, Billy comenzó a buscar formas de prepararse mejor para el ministerio. Asistió a varias instituciones cristianas donde estudió la Biblia y desarrolló sus habilidades como predicador. Sin embargo, incluso en medio de esta preparación, continuaba luchando con preguntas sobre su capacidad y dirección. Una noche, mientras caminaba solo por el bosque, se arrodilló junto a un tronco y oró. En ese momento, entregó completamente sus dudas a Dios, diciéndole, Señor, no entiendo todo lo que hay en este libro, la Biblia, pero voy a confiar en que es tu palabra y voy a predicarla con toda mi vida. Esa decisión de rendirse completamente al Señor marcó un punto de inflexión en su ministerio. En Proverbios 3:5-6 nos dice, visítate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo encapsula la forma en que Billy comenzó a vivir. En lugar de confiar en su propia sabiduría o fuerza, aprendió a depender de Dios en cada paso de su camino. Este compromiso total lo llevó a descubrir un nuevo nivel de confianza y claridad en su llamado. Otro aspecto importante del compromiso de Billy fue su disposición a ser usado por Dios en cualquier capacidad, sin importar cuán grande o pequeña fuera la tarea. En Lucas 10:10 Jesús lo dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Billy entendió que la fidelidad en las pequeñas cosas era esencial para ser usado en algo más grande. Al principio predicó en pequeñas reuniones y en iglesias rurales, a menudo sin recibir reconocimiento ni recompensa. Pero su fidelidad en esos momentos le permitió desarrollar las habilidades y la fortaleza necesarias para ministrar a multitudes más grandes en el futuro. A medida que su ministerio crecía, Billy también enfrentó la tentación del orgullo. Era consciente de que el éxito podía desviar su enfoque de Dios si no tenía cuidado. Para protegerse, se rodeó de un equipo de personas comprometidas con la rendición de cuentas y estableció principios éticos para asegurarse de que su ministerio siempre glorificara a Dios. Esta humildad y enfoque de integridad fueron esenciales para mantener su compromiso con el llamado de Dios. Finalmente, el compromiso de Billy no fue solo con Dios, sino también con las personas a quienes ministraba. Sentía una profunda carga por los perdidos y un deseo de compartir el mensaje del Evangelio con todo lo que pudiera. En Mateo 19:20 Jesús da la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato fue el motor detrás del ministerio de Billy, guiando cada decisión que tomó y cada mensaje que predicó. La lucha y compromiso con el llamado de Dios en la vida de Billy Graham no solo lo transformaron a él, sino que también impactaron a millones de personas en todo el mundo. Su disposición a rendirse completamente a Dios, a depender de su fuerza y a mantenerse fiel,
en cada etapa de su ministerio es un ejemplo poderoso para todos nosotros. Nos recuerda que aunque enfrentemos dudas, temores y desafíos, Dios puede usarnos de manera poderosa si estamos dispuestos a confiar en Él y a obedecer su llamado. Hoy, mientras reflexionamos sobre el compromiso de Billy Graham con el llamado de Dios, quiero animarte a que examines tu propio corazón. Tal vez también estás enfrentando luchas o dudas sobre el propósito de Dios para tu vida. Pero recuerda esto, Dios no busca perfección y busca disposición. Si confías en Él, Él te equipará y te guiará. Que esta verdad te inspira a dar el siguiente paso en tu caminar con Cristo. A lo largo de la vida de Billy Graham, vemos cómo un hombre común, con dudas, luchas y temores, fue transformado por el poder de Dios para convertirse en un instrumento extraordinario para su gloria. Esta historia no es solo un relato inspirador, es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer a través de una persona dispuesta a obedecer su llamado. Hoy, mientras reflexionamos sobre esta historia, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo responderemos nosotros al llamado de Yahweh? En Mateo 9:37, 38 dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta declaración no era solo para los discípulos en ese momento, es una invitación para cada uno de nosotros hoy. El mundo está lleno de personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio y Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a decir un sí a su llamado. Billy Graham no respondió a este llamado porque se sintiera preparado, porque tuviera todas las respuestas. Respondió porque entendió que la obra no dependía de él, sino de Dios. En Filipenses 2:13 Pablo escribe, vos es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta verdad fue fundamental para Billy. Sabía que no era su propio esfuerzo lo que lograría el impacto, sino el poder de Dios obrando a través de él. Pero responder al llamado de Dios no siempre es fácil. Requiere fe, requiere fe, valentía y un corazón dispuesto a dejar atrás nuestras propias agendas y seguir el plan de Dios. En Lucas 9:23 Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta no es una invitación a una vida cómoda, pero es una invitación a una vida con propósito, una vida que deja un impacto eterno. Billy Graham entendió esta verdad y su vida fue un reflejo de esta entrega diaria. Cada mensaje que predicó, cada decisión que tomó y cada alma que alcanzó fue el resultado de una rendición total a Cristo. No buscaba su propia gloria ni reconocimiento humano, buscaba glorificar a Dios y cumplir con su mandato. En 1 Corintios 10:31 se nos recuerda, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo encapsula la motivación detrás del ministerio de Billy Graham. Mientras consideramos cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida, es importante recordar que el llamado de Dios no es solo para evangelistas, pastores o misioneros. Cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios. En Efesios 2:10 se nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que Dios ya tiene un propósito para tu vida y está esperando que respondas a su llamado. Responder al llamado de Dios no siempre significa predicar a multitudes. A veces significa compartir el amor de Cristo con una sola persona. Otras veces significa ser un testimonio vivo de su gracia en tu lugar de trabajo, en tu comunidad o en tu familia. Lo importante no es el tamaño de la tarea, sino la disposición de tu corazón para obedecer. En Isaías 6:8, el profeta respondió al llamado de Dios diciendo, heme aquí, envíame a mí. Esta declaración de disponibilidad es todo lo que Dios necesita de nosotros. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o qué habilidades tengamos. Dios puede usarnos si estamos dispuestos a decir sí. Mientras reflexionamos sobre esto, quiero que consideres qué significa este llamado para ti personalmente. Tal vez has sentido el toque de Dios en tu corazón, pero has estado resistiendo pensando que no estás preparado, que el costo es demasiado alto. Pero quiero recordarte que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. En 2 Corintios 3:5 se nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta verdad debe darnos confianza para dar ese paso de fe.
La vida de Billy Graham nos enseña que cuando respondemos al llamado de Dios, no solo somos transformados, sino que también podemos ser una herramienta para transformar la vida de otros. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de confiar en Dios, de rendir nuestras vidas a Él y de permitir que su voluntad se cumpla en nosotros. Hoy quiero invitarte a tomar esa decisión. No importa dónde estés en tu caminar con Cristo, Dios te está llamando a algo más profundo, a algo más grande. Puede que no sepas todos los detalles del plan de Dios para tu vida, pero eso está bien. Lo único que necesitas saber es que Él está contigo y que su plan para ti es bueno. Y estás listo para responder a ese llamado. Te animo a que ores con sinceridad, entregando tu vida a Dios y pidiéndole que te guíe en cada paso del camino. Dile: Señor, aquí estoy, no soy perfecto, pero confío en que tú puedes usarme. Hoy rindo mi vida a ti, mis planes, mis sueños y mis temores. Guíame en tu propósito y ayúdame a caminar en obediencia. Gracias por amarme y por llamarme a ser parte de tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Que esta decisión marque el comienzo de una nueva etapa en tu vida, una etapa llena de propósito, paz y poder en Cristo. Que el Señor te bendiga y te guíe mientras caminas en su llamado, sabiendo que en Él encontrarás todo lo que necesitas para cumplir con su plan para tu vida.